Dende a Xunta Coordinadora da Semana Santa en Pontevedra xa están ultimando todos os detalles para a celebración desta festividade na Boa Vila. O que xa teñen pechado é o pregoeiro deste ano, que será o cardenal Rouco Varela. Rouco Varela, bueno, si no falla nada estará en Pontevedra, sí. Bueno, es un pregonero que surgió este año la posibilidad de traerlo, un poquito tuvimos esa idea, nos pusimos en contacto, salió bien la cosa y bueno, pues vamos a esperar que todo remate bien. Es un personaje que bueno, no está un poco exento de polémica por algunos hechos personales, pero bueno, esperemos que lo religioso y lo que en realidad a nosotros nos importa prevalezca un poco sobre las otras cosas. Unha cita que terá lugar o luns 26 de febreiro ás 8 da tarde no Teatro Principal. Este ano chega o pregón cun mes de antelación, pero as axendas non permitiron pechar outra data. Nosotros siempre lo solemos hacer un lunes, por aquello de que es el único día, entre comillas, que no hay fútbol y entonces no competimos con eso, y entonces un lunes libre pues lo tenía difícil, él tenía muchos actos de retiros, ahora en Cuaresma, y entonces tuvo que ser el 26 de febrero, que es la fecha que hemos fijado. Dende a Xunta de Confrarías din que a disposición do cardenal para asistir a Pontevedra foi total dende o primeiro momento. No, desde el principio tuvo muy buena disposición. La verdad que, bueno, yo fui el que estuve en contacto directo. Soy el único de la Junta que estuve en contacto directo con él, con su secretaria, y en principio mostró muy buena disponibilidad. Dijo que le recordaba mucho la época que estuviera el arzobispo de Santiago, que tenía muchos recuerdos de Pontevedra y que le apetecía venir. Entonces no mostró ningún problema. Ya te digo, solo casar las fechas y del resto todo acordado sin problema. Unha Semana Santa sobre a que xa están traballando e que será moi semellante a do pasado ano. Y yo te diría que es prácticamente igual que lo del año pasado, o sea, no hay mayor novedad, puede haber ahí una pequeñita en el medio, pero bueno, en principio todo igual que el año pasado y sí, casi cerrado el programa. Pontevedra acollerá 8 procesións ao longo destes días. As que máis éxito teñen son a dos xoves e Venres Santo. Bueno, la verdad que las dos procesiones principales en Pontevedra son la del jueves y la del Viernes Santo por la tarde, que son donde salen todas las cofradías de Pontevedra, las 7 cofradías salen, y donde bueno, las autoridades, las bandas como la de la Brilad, la de la Escuela Naval, entonces son un poquito pues las más numerosas. Pero bueno, quizás en público reúna más la del Domingo de Ramos, porque un poco los niños que vienen con sus palmas, vienen a pegarla a la burra, entonces también es una procesión muy multitudinaria. Cualquiera de esas tres son las que máis tradición tienen en Pontevedra. En pouco máis de 10 días terá lugar este pregón que anuncia a chegada da Semana Santa, unha data que este ano cae na última semana do mes de marzo.